Cristo Jesús. Bueno, mis hermanas, buenas noches. Hola. Entonces, nosotros estamos iniciando otra reunión de mujeres por las gracias del Señor y pues a pesar, como pues dicho en el grupo, a pesar de ser de ser manera virtual, pues gracias al Señor que tenemos el privilegio de perseverar, ¿no? Aunque sea a través de la tecnología. Y bueno, yo quisiera que recordemos que en las dos reuniones anteriores nosotros tratamos de acerca de dos temas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro estudio. Tratamos acerca de la encarnación y el nacimiento de Jesucristo. Entonces yo voy a compartir pantalla para que recordemos rápidamente algunos puntos que vimos en las reuniones anteriores. Espérame un poquito. ¿Ahí están viendo? Sí. Sí, Jersey. Ok. Bueno, entonces vamos a recordar 3 puntos que yo creo que serían como los puntos principales que vimos. Lo primero sería acerca de la encarnación de Cristo. ¿Y qué significa eso? Vimos que la encarnación es el acto por el que el Hijo de Dios asume voluntariamente un cuerpo humano y la naturaleza humana. Eso sería la encarnación. Segundo, también vimos por qué hubo entonces una encarnación, por qué fue necesario. Vimos que para cumplir el perfecto plan de redención del Padre y reconciliar a la humanidad perdida por el pecado. Entonces vimos que también acerca del nacimiento de Jesús, que fue un hecho profetizado más de 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía está en Isaías 7:14. Y además de esto, vimos también que acerca del nacimiento de nuestro Señor, hay algunos relatos históricos que encontramos principalmente en los evangelios sobre estas profecías. Y también que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue concedido por el Espíritu Santo. No fue como un nacimiento en el pecado, o sea, una concepción entre un hombre y una mujer, pero sí fue un nacimiento por el Espíritu Santo, una concepción por el Espíritu Santo, o sea que fue un nacimiento de una mujer que era virgen, que era María. Por eso nuestro Señor nació sin pecado. Él fue el único hombre que nació y vivió sin pecado en esta tierra. Todos los otros hombres nacimos en el pecado, pero nuestro Señor sí fue el único hombre que no nació en pecado porque fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, hermanitas, hoy, pues con el favor del Señor, nosotros vamos a considerar la vida desconocida de nuestro Señor Jesucristo, algunos hechos de esta vida desconocida, y que sería acerca de la niñez y la juventud de Jesús. ¿Y por qué consideramos que es una vida desconocida de nuestro Señor? Porque esto es muy interesante, porque desde el nacimiento de Jesucristo hasta la edad de 30 años,
que fue la edad que el Señor comenzó su ministerio, solamente hay un único relato en la palabra, en la Biblia, de un momento en particular cuando nuestro Señor era un niño. No tenemos más ninguna otra información sobre cómo nuestro Señor vivió o cómo fue durante su infancia, su juventud, pero podemos entender un poquito cómo él vivió, considerando principalmente las costumbres de la época. Entonces ahí vamos a considerar algunas cosas para saber cómo fue que nuestro Señor vivió entre su nacimiento hasta los 30 años. Entonces, hermanitas, a excepción de Lucas 2, la Biblia no nos dice nada acerca del crecimiento y de la juventud de nuestro Señor. Y bueno, nosotros confiamos que le agradó al Señor guardar este silencio sobre ese periodo. Pero sabemos también que el Señor Jesús vino al mundo no como un hombre ya maduro, sino que Él se hizo como nosotros. O sea, vino al mundo como un bebé sujeto a un crecimiento a lo largo de todos sus años. Entonces, él mismo experimentó este desarrollo y crecimiento humano que nos pertenece, que pertenece a nosotros que somos hombres, ¿no? Entonces, aquí en Lucas 2, espérenme también, que yo no las veo. No sé dónde poner eso. Bien, entonces con la ayuda del Señor, nosotros vamos a ver algunos puntos mencionados en estos versículos de Lucas 2 para tener un poquito de claridad sobre cómo fue el crecimiento de nuestro Señor y también qué lecciones podemos aprender y aplicar en nuestras vidas. O sea que no es solamente un conocimiento intelectual, algo para nosotros sabernos y ya, pero es mucho más allá que eso, es también para saber qué lecciones podemos ver en la vida de nuestro Señor y cómo podemos aplicar en nuestras vidas para nuestra madurez espiritual. Entonces aquí en Lucas 2, del verso 39 hasta 40, dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, nuestro Señor Jesús, el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces nosotros comencemos un poquito a hablar acerca del hogar de nuestro Señor Jesús, donde nuestro Señor pasó su infancia. En estos versos, en Juan 1:45 hasta el 46, podemos ver lo que la gente de esta época pensaba de Nazaret. Entonces dice: Felipe halló a Natanael, que son dos de los discípulos, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces nosotros sabemos por la palabra que se menciona que Jesús era de Nazaret. Así los llamaban, Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno. Entonces, primero, no sé si ustedes se recuerdan la ciudad en que nació Jesús, porque no fue en Nazaret.
pero sí en Belén. Pero a mí me pareció muy curioso porque Jesús no es llamado de Jesús de Belén, pero sí de Jesús de Nazaret. ¿Sí me van a entender? Eso sí, vimos en el estudio anterior que Jesús nació en Belén, pero mismo en la palabra nosotros la encontramos la respuesta. La respuesta está en la palabra misma. Ahí entonces en Mateo 2:19 dice, cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto y dijo, levántate, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en el sueño, se fue a la región de Galilea. En el 23 dijo, después la familia fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret. Y así se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazareno. Eso es acerca de nuestro Señor, como una profecía que decía que el Señor lo llamaría de Nazareno. Es que no sabemos qué profecía es esa, porque no hay relatos en la palabra misma acerca de este pasaje de qué profecía, pero bueno, ahí en la palabra dice que había una profecía acerca de eso. Entonces aquí en estos versos vimos que Jesús nació en Belén, pero después de eso sus papás, José y María, huyeron a Egipto hasta la muerte de Herodes. O sea que Jesús nació en Belén, sin embargo, dado que Jesús había pasado la mayor parte de su vida en Nazaret, se le conocía naturalmente entonces como Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén, porque en Nazaret sí él pasó la mayor parte de su vida. Entonces, mis hermanas, ¿qué es que sabemos acerca de Nazaret? Bueno, Nazaret fue un pueblo judío en la Baja Galilea, donde vivían José y María, y también lugar donde Jesús pasó su niñez y la mayor parte de su vida hasta los 30 años. Era un pueblo pequeño, insignificante como la fama, porque vimos allí en Juan 1:46 que dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Entonces, Nazaret era considerado como una ciudad humilde, pero también era despreciada en la Galilea. Entonces, así que la frase Jesús de Nazaret fue utilizada como una forma de enfatizar el origen humilde de Jesús. Y pues ahí me gustaría como, ahí sigue diciendo, los profetas dijeron en muchas partes que así iba a ser el Mesías, que sería despreciado, pobre y humilde. Por lo tanto, predijeron las raíces humildes de Cristo y sus profecías se cumplieron exactamente al ser Jesús de Nazaret. Pero ahí me gustaría hacerles esta pregunta para que podamos reflexionar un poquito. Entonces, de tantos lugares que había, ¿por qué eligió Dios este pueblo para convertirse en el hogar de su hijo? Claro que la respuesta yo la misma ya les dije que es para mostrar las raíces humildes de Cristo. Eso sería por un lado, hermanas. Pero por un otro lado, yo quisiera enfatizar algo que a mí particularmente es muy precioso, que ahí vimos en Hebreos 2:17.
porque sabemos, hermanas, que nuestro Señor nunca, 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 nunca actúa por casualidad. Siempre hay una razón para que el Señor permita las cosas que ocurren a sus hijos, hasta a su Hijo Jesucristo. Y entonces siempre hay una razón para todo que el Señor permite, y así también fue con la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Básicamente, hermanas, todo lo que vamos a estudiar hoy, o también al decorrer, o en todo este estudio de la vida de nuestro Señor, está ligado, creo yo, es como una impresión que yo tengo, pero en estos versos de Hebreos, en los que dice así: era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Sigue diciendo: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos. En otras palabras, mis hermanos, todo lo que el Padre permitió que su Hijo fuera sometido en esta tierra fue para que Jesús se asemejara a nosotros y para que ante Dios Él pudiera nos representar o representarnos como sumo sacerdote. Y para eso era necesario que Él se hiciera semejante a nosotros como hombres. Y también para entender nuestras luchas, nuestras debilidades, para poder ayudarnos también. No sé cómo las hermanas se sienten ante estos versos, porque para mí es como un gran consuelo para mi corazón, aún más cuando paso por algunas situaciones pues difíciles en mi vida. Pero solamente de pensar en eso, que nuestro Señor pasó por todas estas luchas, conoce mis debilidades, conoce mi corazón, mi situación, y puede ayudarme, o como si yo me acerco al Señor en este momento, yo voy a recibir una gracia para ayudarme en este momento de lucha, porque el Señor conoce mi condición, porque el Señor pasó por las mismas tentaciones, por las mismas luchas. A mí eso es un consuelo muy grande, muy grande. Y también, pues después de ver, de estudiar acerca de la vida de nuestro Señor, aún en estos pequeñitos temas que vamos a ver hoy, también es muy interesante que nada es por casualidad. Entonces tengamos esto en mente, que todo eso que vamos a ver está como muy ligado a estos versos de Hebreos. Entonces sigamos un poquito ahora acerca de la familia terrenal de Jesús. Hay un pasaje allí en Mateo 13, pero también en Marcos, en Lucas, vemos como pequeñitos puntos que podemos ver cómo era la familia de nuestro Señor. Entonces dice: la multitud que estaba con él estaba diciendo: ¿no es este el hijo del carpintero? Estaban diciendo eso acerca de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, en estos pasajes, aunque sea como, no hay muchos detalles, pero ahí vimos que la familia de nuestro Señor era compuesta por muchas personas. O sea que su familia, según los estudiosos, estaba formada por al menos 8 miembros, o quizás más. Así que José y María no tuvieron solamente Jesús, ellos también tuvieron muchos otros hijos, además de Jacobo,
de José, de Simón y de Judas, nuestro Señor también tenía muchas hermanas. Entonces, ahí los estudiosos entienden o comprenden que era una familia muy grande, compuesta por o formada por al menos 8 miembros. Entonces, con eso, baseándonos también en los versículos, en los pasajes de Hebreos, en los que vemos que en todo el sentido Él se hizo semejante a nosotros. En este contexto de su familia terrenal podemos aprender que Jesús probó las disciplinas de la vida peculiar con una familia grande, con una familia numerosa. Claro que yo creo, hermanos, que probablemente en esta familia debería como tener también muchas dificultades, como cualquier otro. A veces peleas entre hermanos, entre papá y mamá, pues dificultades financieras, entre otras situaciones. Pero a veces nosotros cuando tenemos estas luchas, estas dificultades en nuestras familias, a menudo o casi siempre podemos preguntarnos en algún momento de estas dificultades, sea con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros parientes. A veces, claro, creo que por lo menos la mayoría ya se preguntó eso o hizo esa pregunta al Señor, si al Señor es posible que tú estás viendo eso que está por esa situación que estoy pasando, si el Señor sí está viendo eso, el Señor está comprendiendo eso, por qué estoy pasando por eso. Eh, pero hermanas, en esta situación también es importante recordar lo que dijo, lo que está diciendo la palabra también en Hebreos, que dice que en todas cosas Él se hizo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para entender nuestras luchas, nuestras debilidades y para nos entregar su gracia en el momento que más necesitamos. Entonces, pues alabado sea el nombre del Señor porque tenemos un Dios. Eso sí, yo quiero que las hermanas entiendan con mucha claridad que tenemos un Dios que sí puede entendernos en todas las situaciones que atravesemos, hermanos. Eso sí es algo muy precioso, porque Él puede entendernos, porque Él mismo pasó por las mismas pruebas que nosotros. Y eso sí es muy precioso. Es como que sí, pues de pensar que tenemos sí, un Dios maravilloso, que siempre está allí para ayudarnos cuando más necesitemos. Es un Dios que nunca va a nos abandonar o nos desamparar. Pero claro que así como dice la palabra en Hebreos, debemos acercarnos a Él con confianza. Eso sí es como una responsabilidad de nosotros, pero el Señor sí sabe las luchas, las dificultades que nosotros estamos pasando, porque Él mismo pasó por todo eso y puede comprender esta situación que estamos pasando. Entonces, ahora vamos a ver un poquito acerca de la educación de Jesús, que también está muy ligado a este proceso de la infancia, de la niñez y la juventud del Señor. Y segundo la ley de Moisés, los papás ellos eran responsables o debían enseñar la Torah a sus hijos. La Torah es como la ley de Dios para los judíos. Y esta ley, la Torah está compuesta por los 5 libros de la Biblia. Entonces, en Deuteronomio 6, está en la ley, dice que estas palabras que yo te mando hoy, el Señor hablando con Moisés, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces sí era parte de los judíos, de la costumbre de los judíos que los papás deberían enseñar toda la ley a sus hijos.
Entonces, consideremos un poquito estas costumbres de la época para entendernos cómo fue la educación de nuestro Señor. Primero, la primera enseñanza la daba la mamá. Era responsabilidad de la madre enseñar cánticos, salmos, rudimentos de la ley y de la historia judía a sus hijos. Siempre el primero ensino, la primera enseñanza la daba la mamá. Antes de la escuela, antes de todo eso, la mamá era la responsable para enseñar la ley y la historia a sus hijos. El segundo, entonces, según los costumbres de la época, era que a los 10 años, cuando el niño ya tenía 10 años, en el Antiguo Testamento era el único libro estudiado. Esto ya en la escuela. Y durante 5 años el niño debería memorizar todo el Pentateuco. Y el primer libro que se estudiaba era justamente Levíticos. Pues a mí eso sí me fue muy, muy, muy sorprendente porque el primer libro que ellos estudiaban y memorizaban era justo Levítico. Y es interesante observar que hoy en día la mayoría de los cristianos, nosotros evitamos Levíticos, porque pues nosotros decimos que es un libro difícil, es de difícil comprensión, es un libro cansativo, y casi todos nosotros evitamos leer Levítico y mucho menos estudiar Levítico. Pero en esa época los niños sí, los niños estudiaban y memorizaban. ¿Te imaginas eso, hermano? Entonces, yo creo, a mí me parece que es una lección muy importante para las mamás, principalmente para las mamás, reflexionar sobre eso, de cómo sí están como enseñando la palabra a sus hijos, porque en esta época sí era, pues era un estudio muy duro. Imagínate, hasta los niños a los 10 años y durante 5 años el niño debería memorizar todo el Pentateuco, o sea, todos los primeros 5 libros de la palabra. Ese es el Torah. Entonces, sí era duro, pero sí era necesario. A mí me parece como una lección muy preciosa a las mamás. Y ahí sigamos con el tercero. Él no tuvo una educación universitaria. Es decir, él no tuvo una educación universitaria, por ejemplo, como el apóstol Pablo, pero sí él dominó todas las ramas de la educación. Y eso nosotros podemos ver en Juan 7, versos 15, que decía, y ellos se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Pero ahí en Lucas 2:40 nosotros podemos ver que la palabra dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Pues entonces imagínense, hermanas, cómo debería ser nuestro Señor Jesucristo como niño, ¿no? Ya creciendo lleno de sabiduría y gracia. Y acordemos, hermanas, que Él no era un adulto en un cuerpo de un niño, no. Por el contrario, Él creció y se desarrolló como cualquier otro niño de su época. Pero todo el conocimiento que él recibió fue gradualmente, fue de poquitos, como todos nosotros. Pero todo eso que él recibió, este conocimiento, él recibió de una manera perfecta, en toda su plenitud. Y es muy bonito ver que como niño ya era lleno de sabiduría. Y ahí pues ya vamos a pasar para la juventud de Jesús. Ahí solamente tenemos en Lucas 2 algo que dice la palabra,
que sería sobre la juventud de nuestro Señor, que sería entre el periodo de los 12 años hasta los 30 años. Eso sería considerado el periodo de la juventud de nuestro Señor. Aquí está el pasaje que está diciendo como el único hecho o la única cosa que vemos en la palabra, el único momento que relata la palabra acerca de este periodo entre 12 años hasta los 30 años. Así que vamos a estudiar un poquito acerca de lo que fue este momento y lo que representa este momento para nosotros. Entonces, a los 12 años, el niño se convierte en un hijo de la ley. Después de, a los 10, ya después de tener memorizado, estudiado el Pentateuco por 5 años, cuando él cumplía 12 años, él se convierte en un hijo de la ley y celebraba el bar mitzvah. O sea que esta celebración es para celebrar el paso de la infancia a la juventud o adolescencia entre los judíos. Y se lleva a cabo una ceremonia que se llama así, bar mitzvah. Entonces, también a los 12 años, el niño ya vestía ropa de hombre y era responsable de sus propias acciones. El niño ahora tenía responsabilidades religiosas. Por eso Jesús tuvo que participar en las fiestas anuales de Jerusalén con sus padres. Yo quisiera que pues destacar este segundo aporte, esta segunda información, para que consideremos un poquito nuestra época. A mí me parece muy curioso, muy interesante hacer como esta comparación. Porque en nuestro tiempo, hermanas, en nuestra época vivimos en un momento muy difícil, en una época muy difícil. Incluso yo me estaba acordando que el hermano César Coniglia dice en una de sus enseñanzas que hoy los adultos de 30 años tienen comportamientos infantiles, tienen comportamiento de niños. Y porque no están se desarrollando mentalmente. Si me hago entender, en su mente no están pues madurando. Entonces los niños, ellos crecen plenamente consentidos de una manera desequilibradamente exagerada, crecen sin responsabilidades, crecen con problemas mentales como depresión, como ansiedad, y son niños. Y también con varios tipos de complicaciones. Pero para los judíos, los niños de 12 años ya tenían responsabilidades. Ellos ya, como era una obligación, pasar de la niñez a la juventud. Y entonces tenían una celebración, tenían como un costumbre de cambiar de ropas. Entonces ellos ya vestíanse como hombres. Y a partir de ese momento eran responsables por todas sus propias acciones. Esto también, hermanas, perdón, pero es una lección muy importante a las mamás para que pues tengan sabiduría acerca de cómo están pues ayudando en el crecimiento de sus hijos, porque el hermano Salva Coneglia también dice aquí que las mamás, los papás tienen que dar responsabilidad, pues que están de acuerdo con la edad de sus hijos. Claro que no pueden dar mucho más allá, pero también tampoco mucho menos, como no dar ningún tipo de responsabilidad a sus hijos, no. Si ellos tienen 7, si ellos tienen 5, si ellos tienen 10, 12, de acuerdo con su edad, de acuerdo con este momento, los papás tienen que dar responsabilidad para que ellos cumplan y tener sabiduría para no consentir mucho a sus hijos de una manera así exagerada, porque si no eso va a como tener muchas consecuencias en la vida futura de sus hijos como adultos.
Incluso pues es común que muchos ya con más de 30 años aún son muy infantiles, muy, como que no tiene como una mentalidad como adultos. Entonces es muy diferente lo que estamos viendo en nuestro tiempo con la cultura de la época de nuestro Señor. Entonces, como vimos, el niño tenía también responsabilidades religiosas y por eso Jesús tuvo que participar a los 12 años en las fiestas anuales en Jerusalén con sus padres. Aquí en Lucas 2 vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo en este único texto que tenemos sobre la juventud de nuestro Señor. Ahí vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender. En Lucas 2, del 41 hasta el 44, dice que cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Ahí, pues aquí pues ya empezamos a ver que por la palabra era requerido o era una obligación por la ley una peregrinación anual a Jerusalén para celebrar el Festival de la Pascua, ¿sí? Y ahí Jesús estaba acompañando a sus papás. Ahí sigue diciendo, como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, después de 3 días, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Bueno, entonces en este incidente, hasta su bautismo en la edad de 30 años, esto es todo, hermanos, esto es todo que sabemos acerca de la juventud de Jesús. Y claro, evidentemente, esto también es todo que el Señor determinó que necesitábamos saber. Pero ahí vamos a ver algunos puntos que yo creo que es importante que podamos tener en cuenta. El primero, sí, el primero sería esta frase o esta colocación que el Señor hizo a sus papás, mi padre. En Lucas 2, diciendo, no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Hay una otra versión de la palabra que dice, no se dieron cuenta de que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Entonces, ¿qué podemos observar de este verso? Es una cosa muy importante, hermanos, que el Señor a los 12 años ya era consciente de que era hijo de Dios. Eso a mí pues me impactó muchísimo. O sea, que era un niño, uy, cómo tuvo una respuesta tan firme con sus papás terrenales. No sabía que tengo que estar en la casa de mi padre o no se dieron cuenta de que debo ocuparme, yo con 12 años, debo ocuparme de los asuntos de mi padre,
mi padre sí, Dios, no estaba refiriéndose a José, no, hermanos, él estaba haciendo una separación, no, mi padre es Dios. Entonces a mí es muy sorprendente a ver cómo él respondió a sus padres, ¿no? Y claro que él no dio una respuesta irrespetuosa, no, fue una respuesta firme. Y él hizo eso para que sus papás terrenales volvieran a esta convicción de que su hijo en realidad era el hijo de Dios y no de ellos, que estaban preocupados, que estaban buscando y eso, porque hizo eso con nosotros, mi hijo. Entonces, la hermanita Cecilia. Entonces aquí estamos viendo que a los 12 años él tuvo esta conciencia de que era hijo de Dios. Entonces, aquí notamos incluso que cuando él era niño, ya buscaba hacer la voluntad de su Padre Celestial, ¿no? Y el Espíritu Santo estaba ministrando en su corazón desde niño cuál era su misión. Desde niño, el Espíritu Santo estaba aperfeccionando a Jesús para que pudiera hacer la voluntad del Padre. Entonces, sí, es como una observación muy importante. Ahí sigamos viendo también otra cosa, que después de eso, después de este momento, ¿cuál fue la actitud de Jesús después de tener la convicción de que era el Hijo de Dios? En la palabra mismo vimos en Lucas 2:51 que luego después él regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Entonces, hermanas, pues qué bonito, porque en Hebreos vimos que la palabra nos dice que él fue tentado en todas las cosas, en Hebreos 4:12. Él fue tentado en todas las cosas, desde niño. Entonces, él no pecó. Pero ¿será que en este momento él tampoco tuvo la tentación de enorgullarse? ¿Sí? ¿Me van a entender? O sea, de tener como este orgullo de que, ay, ahora soy hijo, yo sé que soy hijo de Dios, yo sé que no debo obedecer a ustedes, yo no voy a volver a la casa, yo voy a obedecer solamente a mi padre. Pues a mí me parece que eso sería una tentación, aún más a un niño, porque sabemos que desde pequeñitos nosotros somos orgullosos, desde pequeñitos, hermanos. Pero aquí en Lucas 2:51 está diciendo que él vivió en obediencia a ellos. O sea, que vivió desde la niñez hasta la edad adulta en submisión y obediencia tanto a sus padres terrenales como a su Padre Celestial. Entonces, nuestro Señor, desde pequeñito, desde niño, ahí vemos que está enseñándonos lecciones muy preciosas y mostrándonos que este es un maravilloso y equilibrado carácter desde pequeñito. Entonces, él se sometió a sus padres y durante 18 años tuvo como esa submisión en las disciplinas. Eso fue como él aprendió las disciplinas y un entretenimiento para su vida. Pero ahí en la palabra dice que él fue tentado, pero nunca pecó. Entonces, en este momento que estaba con su familia, por 18 años, estaba ahí como teniendo este entrenamiento, perdón, de todas las disciplinas que nosotros pasamos como hombres, como humanos. Él estaba ahí aprendiendo todo, teniendo las mismas tentaciones, pasando por las mismas dificultades con su familia, con el trabajo, con las personas, pero la palabra dice que él nunca pecó. Fue tentado en todo, pero nunca pecó.
Este es un comentario muy bonito. Horace Bushnell fue él fue un teólogo y mientras él meditaba sobre este tema del crecimiento de Jesús, como hombre, él escribió este comentario. Dice, en su niñez todos lo amaban. Se nos presenta creciendo a favor de Dios y de los hombres. Un niño tan encantador y hermoso que tanto el cielo como la tierra parecen favorecerlo. Así, cuando se agrega que el niño creció en espíritu lleno de sabiduría y sobre todo que la gracia o el poder embellecedor de Dios estaba sobre él. Contemplamos el florecimiento de una flor santa y parece que sentimos una fragancia que nos llega de otros mundos. Me pareció muy precioso este comentario de este teólogo, diciendo que en su niñez todos amaban a Jesús, todos lo amaban a Jesús. Y él estaba creciendo en el favor de Dios, con la gracia de Dios. Y era un niño que tenía como una fragancia, un perfume de otros mundos. Me pareció muy precioso eso. Creo que también cuando las otras personas miraban a Jesús, como que pensaban, no, este niño tenía algo diferente, no es como nuestros hijos, no es como nuestros niños, ahí hay algo diferente, porque sí tenía una fragancia de otros mundos, ¿no? Entonces, sigamos un poquito para concluir también sobre lo que dice la palabra acerca de la profesión de Jesús, porque hasta él también tuvo que trabajar. Entonces, en la palabra vimos, por la palabra podemos ver que el Señor tuvo una profesión, ¿sí? Y con respecto a los 18 años de la vida de Jesús, o sea, cuando yo estoy diciendo, cuando me refiero a 18 años, sería entre 12 hasta los 30 años, ¿sí? Con respecto a este 18 años, no sabemos también absolutamente nada acerca de este periodo, excepto lo que contiene en estas palabras que yo estoy resaltando aquí en el texto de Marcos 6, que sería, ¿no es este el carpintero? Entonces voy a leer Marcos 6, del 2 hasta el 5. Dice así, el siguiente día de descanso, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga de Nazaret. Y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros. Y se burlaban, diciendo, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Ellos se sintieron profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. También en los evangelios, este mismo pasaje vimos en Mateo 13 y Lucas 4 para complementar Marcos 6. Entonces, Jesús es llamado del carpintero. Jesús tenía que aprender una profesión y la tradición judía decía que el hijo mayor debía seguir la profesión del padre. Entonces, así como otros niños, otros muchachos judíos, Jesús tuvo que aprender una profesión. Este era la costumbre de la época. Y nada era más natural que él se convirtió en el aprendiz de su padre, de su papá José, y era carpintero. Entonces, desde los 12 años hasta los 30,
Jesús trabajó en Nazaret como carpintero y en esa época era una profesión humilde y también muy común. Muchos en su época también eran carpinteros. Y durante 18 años él trabajó duro, desde los 12 hasta los 30 años. Durante 18 años él trabajó duro como carpintero porque conllevaba acarrear herramientas, madera y piedras por toda Galilea. Era un trabajo duro que necesitaba de mucho esfuerzo físico. Entonces sabemos que hasta los 30, porque yo estoy haciendo énfasis en hasta los 30, porque a los 30 años Jesús empezó su ministerio como Cristo, ¿sí? Entonces, desde los 12 hasta los 30, Jesús tenía como una vida oculta, trabajando con su papá, trabajando como carpintero, porque solamente después de los 30, él se manifestó como el Mesías, como el Cristo que los judíos estaban esperando, pero antes de eso no. Por eso yo estoy dando esa énfasis que por 18 años él trabajó como carpintero. ¿Sí? Entonces yo quisiera también hacer como una otra pregunta. Les hago esta pregunta porque sabemos que Dios nunca permite nada por casualidad, ¿sí? Entonces siempre hay un propósito real para que Dios permita ciertas cosas. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué significa? Que de todas las profesiones posibles, Dios eligió la de carpintero para su hijo en la encarnación, porque había muchas otras profesiones. Entonces, ¿por qué Dios eligió la de carpintero, que era una profesión también muy sencilla? En realidad, hermanas, nosotros podemos destacar dos cosas muy importantes sobre la elección de esta profesión. ¿Alguien levantó la mano? Sí, si quiere puede prender su micrófono. Buenas noches, hermanita. Hola, Esperancita. Con respecto a la pregunta que tú haces de que por qué Dios permitió que nuestro Señor Jesucristo fuera carpintero, yo opino Sí, que el carpintero puede moldear la madera, ¿sí? Entonces, nuestro Señor también nos moldea a nosotros. Él, sí, él coge y nos moldea como Él desea que seamos. sí, eso es un punto muy importante. Gracias, Esperancita. Sí, es verdad que como carpintero el Señor también trabaja con nosotros y molda a nosotros por su espíritu y por su mismo carácter. Eso sí es verdad. Muy buena aporte. Yo voy a resaltar también dos otras cosas, que son dos otros puntos que el autor Oswald Sanders en el libro de Cristo Incomparable, él resalta eso. Entonces, Oswald Sanders en el libro Incomparable Cristo, o Cristo Incomparable Cristo, escribió eso, y para mí fue muy hermoso, porque él dice en su libro que Jesús demostró la nobleza del trabajo secular. Jesús no consideraba el trabajo secular como algo indigno e irrelevante. Al contrario, le dio dignidad a una vida de arduo trabajo. Y por experiencia propia, él mismo, Señor Jesús, simpatiza y es amigo de nosotros, los trabajadores. Esto para mí es muy hermoso porque en algún momento de nuestra vida también escuchamos alguien decir que los cristianos necesitan estar apartados de las cosas del mundo y que necesitan vivir aislados del mundo para no pecar. Y
Claro que por un lado sí es verdad que necesitamos apartarnos de las cosas del mundo, pero las cosas del mundo que están relacionadas a, al enemigo, al diablo, a la carne, a este camino que las personas están andando a la causa del pecado, a las cosas del mundo acerca, la palabra está diciendo acerca del sistema que está por detrás, los conceptos, todo lo que recibimos, lo que está por detrás, tiene una origen en el diablo, como vimos en Efesios. Pero con respecto a las obligaciones que tenemos en esta vida secular, el Señor nos está dando un ejemplo que también debemos ser responsables por estas obligaciones que tenemos con nuestra vida, como ciudadanos, como personas. Entonces, esta visión de que uno cristiano no debe trabajar, debe vivir aislado, debe buscar solamente el Señor, eso es equivocado porque en la palabra misma nosotros vemos cómo debemos vivir como cristianos en esta tierra. Esto, hermanas, generalmente, o por lo general, es una filosofía religiosa, mística, por ejemplo, del budismo, del taoísmo, que son religiones asiáticas de la Asia. Ellos sí viven como aislados, apartados de todos, como buscan esta vida en el espíritu, pero sin tener contacto con nada de las cosas del mundo, con los hombres, con trabajo, nada de eso. Y eso sí es una visión equivocada. Entonces, es un espiritismo, una vida espiritual totalmente desequilibrada. Porque la palabra misma nosotros encontramos mandamientos de cómo debemos lidiar con el mundo, con las cosas del mundo, por ejemplo, nuestro trabajo, con el pago de impuestos, con las autoridades, cómo debemos lidiar con las autoridades, con nuestros jefes. Es decir, son aspectos que involucran una vida secular, común, en la que todos nosotros tenemos que vivir en nuestra vida diaria. Y el Señor también vivió una vida así. Él tuvo que trabajar por 18 años. Entonces, la idea de que un cristiano no debe trabajar, no debe tener su sustento, es totalmente contraria a la palabra, ya que estamos viendo por la palabra que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo hacía tiendas, otros apóstoles también tenían sus trabajos. Entonces estamos viendo por la palabra misma que esto es una visión equivocada. Porque el propio Señor dijo también por la palabra que digno es el trabajador de su sueldo, ¿no? Incluso yo me acuerdo que en la escuela, en esta semana, el hermano Pablo estaba diciendo que hasta las mujeres también pueden trabajar, pero cuando eso no afecta el trabajo en el hogar o no las hace abandonar sus obligaciones en el hogar. Sí, entonces no es que una mujer no puede trabajar, no, que tiene que estar en el hogar. Eso sí hay que tener un poco de cuidado, porque es permitido sí que la mujer trabaje, pero cuando eso no está afectando o cuando no las hace abandonar su primera responsabilidad, que es con el hogar, ¿sí? Entonces es muy hermoso, hermanas, que podemos ver o que podemos encontrar ese equilibrio y este ejemplo de cómo debemos vivir en esta tierra, en la vida de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y otra razón para que él trabajó como carpintero no fue por casualidad también, fue una preparación.
como la hermanita Esperancita estaba diciendo, fue una preparación para su ministerio, porque durante 3 años de su ministerio, él también hizo un esfuerzo muy, muy grande. Tuvo un esfuerzo físico y también un esfuerzo emocional muy grande. Siempre estuvo rodeado de gente, predicando, enseñando, haciendo milagros. Y también los estudiosos dicen que los viajes registrados en estos 3 años del ministerio de nuestro Señor cubren al menos 1.250 kilómetros a pie. Eso es mucha cosa, mucha cosa porque en esta época no habían carros, no había otros transporte que nosotros tenemos. Muchos de los viajes de nuestro Señor él hizo a pie. Entonces, esa sería como una preparación para su ministerio. Él trabajó también como carpintero a la causa de su ministerio, por causa del esfuerzo que tendría que hacer durante 3 años de su ministerio. O sea que el hecho de haber trabajado tantos años como carpintero, que como vimos es un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico, fue en realidad una preparación del Señor para el ministerio que él iba a desempeñar, que él desempeñaría. En otras palabras, fue como un gimnasio para nuestro Señor, un gimnasio tanto para prepararle a su esfuerzo físico, pero también con esfuerzo emocional, con esfuerzo mental. En otras palabras, hermanas, algunos comentaristas incluso dicen algo muy interesante. Ellos dicen que mientras él trabajaba como carpintero, en este momento fue un momento para que él se acostumbrara a la madera, que sería la madera que su cuerpo sería clavado en la cruz en unos pocos años después. O sea que fue como una preparación también para la cruz. Eso me pareció algo muy fuerte. Entonces, este también es un comentario muy precioso de Oswald Sanders. Oswald Sanders es el autor del libro que nosotros estamos basándonos en este estudio de la vida de nuestro Señor. Y en su libro, él está diciendo acerca de este tema del trabajo de nuestro Señor. Dice que además de cualquier otra cosa que signifique esta condescendencia, abajo ahí está diciendo que es condescendencia para quien no sabe qué es eso. Mostró que Jesús se propuso identificarse completamente con la gran mayoría de la especie humana, la gente común, nosotros. Esto familiarizó al Señor con los sentimientos de la multitud y le dio acceso a los pensamientos más íntimos del hombre, su disposición a adoptar durante tanto tiempo una esfera de acción tan baja, porque él trabajó como carpintero, que era una profesión muy humilde, muy sencilla en su época. Nos proporciona un ejemplo y un aliento para realizar felizmente el trabajo más simple. Él trabajó tan duro como cualquier otro hombre, pues era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. Y él sigue diciendo, estas consideraciones nos acercan mucho a nuestro Señor. Esto que estamos estudiando, que estamos viendo acerca de la vida de nuestro Señor, de su infancia, de su niñez, de su juventud, de su carácter humilde, de su sumisión, de su trabajo, eso nos acerca mucho a nuestro Señor.
aunque nosotros no seamos capaces de imitarlo en su ministerio de gracia, eso sí se nos abre la posibilidad de seguirlo a una vida de trabajo fiel, aún quizás oculto. Como nuestro Señor podemos hacer todo para la gloria de Dios. Eso está en Corintios 10:31. O sea que debido a que también él pasó la mayor parte de su vida trabajando en oculto por 18 años, nadie sabía que él era el Mesías, que él era el Cristo, solamente sabían que él era hijo de José, que él era un carpintero. Entonces pasó la mayor parte de su vida trabajando en oculto. Pero eso también él puede simpatizar con nosotros, que también tenemos nuestros trabajos, aunque que simples, que sencillos, pero eso sí nos acerca mucho a nuestro Señor. Él comprende que es el estrés del trabajo, las luchas que existen en el trabajo, que es lidiar con un jefe, que es lidiar con los compañeros, con la gente, en fin, él sabe, él conoce cada punto, cada esfera, cada aspecto de nuestra condición humana y también puede ayudarnos cuando nosotros tenemos nuestras luchas, sea con el trabajo, sea con nuestra familia, sea con nuestros hijos, sea con nuestros papás. Eso es maravilloso, hermanas, para vernos cómo es el Dios que nosotros tenemos, que realmente no hay otro Dios como el nuestro, solamente el Señor. Él es un Dios que se compadece de nosotros, que nos comprende, que nos ayuda, que sabe por lo que estamos pasando. Entonces, hermanitas, en Colosenses 3:23, para finalizar, dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Yo quisiera entonces terminar por aquí, pero para también estar haciendo una vez más esa énfasis acerca de estos puntos, de este tema que vimos hoy y también principalmente hacer esa énfasis de estos versos que vimos en Hebreos. Todo lo que estamos estudiando, que estamos viendo, es para acercarnos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, para ver cómo fue su vida aquí en la tierra y también para seguirnos ese ejemplo que podemos ver de nuestro Señor. Y como está diciendo en Hebreos, que Él se sometió a todo eso, para que se hiciera semejante a nosotros. ¿Sí? Entonces, Él puede ayudarnos. Si nos acercamos al Señor, Él sí puede ayudarnos y para que podamos recibir gracia en el momento más difícil, de más lucha, de más tinieblas. El Señor sabe, Él comprende por aquello que estamos pasando, porque Él mismo en la palabra está diciendo, a veces podemos tener como este pensamiento, esta incredulidad, no, el Señor, ¿será que fue tentado en eso? ¿Será que en esa área, en esta situación, el Señor también fue tentado? No es posible que Él pasó por eso que estoy pasando, no, Él ni siquiera fue una mujer. Pero esto sí también, hermanos, hay que tener mucho cuidado para eso que también vimos en Hebreos, de no tener un corazón que esté endurecido por la incredulidad y ese corazón nos hace afastarnos de nuestro Señor. Si la palabra está diciendo que en todo Él fue tentado, entonces en todo Él fue tentado, hermanos, y debemos creer en la palabra por la fe y debemos acercarnos a nuestro Señor para recibir
misericordia y gracia en el momento oportuno, en ese momento que tenemos esta lucha, esta dificultad, porque Él sí comprende nuestra necesidad y puede ayudarnos en ese momento, porque en todo Él se sometió para hacerse semejante a nosotros. Entonces, mis hermanas, ese sería el tema de hoy, el estudio de hoy.